Hola amigas y amigos, este no va a ser un tutorial como los anteriores, dedicados, como sabéis, a la divulgación de la filosofía, pero sí pretende tener una continuidad con ellos, porque quiere ser un ejercicio de filosofía práctica. En efecto, el amor a la sabiduría no es un adorno, no es un capricho de la naturaleza, es más bien un recurso de la misma para que una especie como la nuestra, tan desamparada en muchos aspectos, encuentre solución a sus problemas y dé una orientación a su existencia. Como sabéis, las demás especies encuentran su sabiduría en una herencia genética cuidadosamente seleccionada a lo largo de millones de años. Nuestra especie, que es una de las más recientes, tiene que obtenerla del pensamiento, es decir, de la reflexión y del análisis a partir de la experiencia, de los datos. Por eso, la primera misión de la sabiduría es adquirir una conciencia de la realidad, saber dónde estamos. La segunda es, puesto que somos animales sociales, compartir esa conciencia con los demás. Y la tercera, que es siempre la más difícil, es actuar en consecuencia. La humanidad está viviendo un momento crítico, quizás el más crítico de todos desde su origen. A la amenaza de un cambio climático y de un desastre medioambiental, tenemos que sumarle ahora la tragedia de una guerra provocada por un líder autoritario que habla de grandezas imperiales, mientras que él con su camarilla lo que ha hecho es robar a su pueblo, oprimirlo y ahora amenazar a todos los demás. Por desgracia, la guerra de Ucrania no es el único conflicto bélico que nos acompaña en el siglo XXI, pero sí es el más grave de todos, porque está implicando a poderes imperiales que están dotados de un armamento nuclear capaz de destruir varios cientos de veces al planeta Tierra, si eso fuera posible. Nos basta con una, lógicamente. Y nosotros que pensábamos que la amenaza nuclear ya había quedado disipada en el siglo pasado. Los primeros imperios surgieron hace más de 5.000 años. Desde entonces, la tecnología, la ciencia y sobre todo el armamento han evolucionado de manera increíble. Pero la mentalidad de los que ocupan el poder en esos imperios sigue siendo la misma. Nadie se ocupa del pueblo. Nadie le atiende. Aunque utilicen la palabra pueblo para sus estrategias de poder, para sus juegos de tronos. Y lo que es peor, hoy en día, en el siglo XXI, en esa élite económica que gobierna el mundo, porque la economía lo gobierna todo, nadie está pensando en la humanidad. Por eso, la idea de la democracia es hoy la mejor idea política y ética. Pero además es una idea necesaria, una utopía necesaria. Y es la única revolución verdadera. Todas las demás revoluciones que ha habido hasta el momento han fracasado en la misma medida en que han traicionado a la democracia. Pero en la actualidad se da la circunstancia de que para que la democracia se asiente, prospere y tenga una oportunidad, ha de ser una democracia globalizada, una democracia mundial. Los mismos acontecimientos que estamos viviendo dejan clara esta idea. Sé que a muchos este objetivo de la democracia mundial les parecerá desmesurado. Es posible que a muchos de vosotros. Pero os recuerdo que en el pasado hemos conseguido, tanto en el aspecto científico como en el social, objetivos que parecían desmesurados en su momento. En el siglo XIX y principios del XX hubo un movimiento internacional de los trabajadores, una organización mundial que superaba todas las barreras geográficas,
políticas y de cualquier otro tipo, étnicas, con el objetivo de conseguir unas condiciones de vida dignas para las clases asalariadas de la época. Y, evidentemente, tuvieron un gran éxito. Las condiciones que hoy tienen los trabajadores en una gran parte del mundo, no en todo, por desgracia, son infinitamente mejores que las que tenían en el siglo XIX y principios del XX. Pero hoy, en el siglo XXI, lo que vemos es todo lo contrario. Lo que vemos es afirmarse el nacionalismo, el supremacismo y el fanatismo religioso. Esas mierdas que nos enfrentan entre nosotros y que debieran ser un escombro del pasado, no son ajenas al poder. Los poderosos las utilizan, aparte de para que nos enfrentemos entre nosotros, para que apartemos nuestra vista de sus privilegios obscenos y de su conducta suicida, porque parece ser que estas élites ya solo aspiran a gobernar el desastre final. Pero por otra parte, existe la conciencia de la realidad, existe la sabiduría, existe la ciencia, el pensamiento racional y por encima de todo los hechos. Hay una abrumadora base de datos objetivos, contrastables, evidentes, que nos hablan del letal aumento de la contaminación en el aire, el agua y los nutrientes. Esta contaminación, como dice la Organización Mundial de la Salud, basándose en datos objetivos, está causando millones y millones de muertes al año. Y por si esto fuera poco, está el cambio climático, que se está anunciando con episodios cada vez más comunes y más frecuentes y que además en unos pocos lustros será irreversible. La contaminación, el cambio climático y el deterioro o la eliminación de la biodiversidad que estos procesos conllevan formarán un ciclón devastador que arrasará nuestros sistemas sociales, los sistemas sociales de nuestra cultura, es decir, la economía, la política, los sistemas de cobertura social, etc. Pero también los parámetros de la existencia individual de todos, incluidos los ricos, es decir, la alimentación, la salud y la seguridad. Es evidente que necesitamos un cambio, y un cambio profundo, y sobre todo un cambio global, y nadie nos lo va a traer. Pero para ese cambio existe un consenso científico y social, un consenso amplio que solamente niegan a aquellos asalariados de los que gobiernan el mundo, de las élites económicas, que tratan de aplazar y de encubrir la realidad para seguir con su suicida marcha hacia adelante. Ese cambio tiene tres condiciones. La primera de todas ellas está ya formulada explícitamente en el año 1948, y nada más y nada menos que en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, que se supone que es la máxima norma de legislación universal. En el artículo 28 se proclama que todos los seres humanos tenemos el derecho a que se constituya un nuevo orden económico mundial, que se fije como primer objetivo la supervivencia de nuestra especie en condiciones de dignidad, de libertad y de justicia. Y ahora hay que añadir, y en un entorno natural viable, porque sin naturaleza, sin medio ambiente, no pueden existir ningún ser vivo y por supuesto no podemos existir nosotros ni ninguno de nuestros derechos. Es evidente que este objetivo que se marcaba ya en el año 1948 no se ha conseguido. Y no se ha conseguido precisamente porque faltan otros dos para que esto pueda llevarse a cabo. El segundo de ellos es
el traspaso del control de la economía mundial de la mano de unas pocas corporaciones, empresas o grandes fortunas a la de organismos democráticos de carácter global que regulen la economía en función de esos intereses comunes que son la supervivencia, la sostenibilidad y la dignidad y la paz mundiales. Y además existe un tercer requisito, que es el requisito democrático. Es necesaria una gobernanza democrática de la humanidad, porque no se puede hacer nada sin el pueblo. Cuando se hace algo sin el pueblo, se acaba haciendo algo contra el pueblo, como ha sucedido pues, en todo tipo de despotismos, ilustrados o no, bien intencionados o no. Así que tenemos que desarrollar esa gobernanza democrática mundial, y ello a su vez exige el desarrollo de democracias reales en todos los países, porque la democracia no puede funcionar solo de arriba abajo. Ya sé que estos objetivos parecen demasiado, pero tenemos que hacernos 3 preguntas, porque lo demasiado es un límite que a veces nos ponemos nosotros mismos. Primera pregunta: ¿qué medida de gran alcance se puede tomar, de gran alcance y de carácter global, sin estos 3 requisitos que acabamos de enumerar? Vamos a fijarnos en lo que está sucediendo en la actualidad. En primer lugar, los episodios cada vez más graves del cambio climático. Llevamos décadas firmando tratados que son insuficientes, pero que además unos incumplen y otros boicotean, mientras cada vez está más cercano el desastre irreversible. En segundo lugar, el tratamiento de la actual pandemia, que no va a ser la última. Hemos sido incapaces, estamos siendo incapaces, de dar una respuesta global que evite las reinfecciones y por lo tanto la multiplicación de variables y por lo tanto la amenaza a la salud y a la economía mundiales, a pesar de las advertencias de organismos internacionales de la economía y de la salud, como la propia Organización Mundial de la Salud. Y todo ello por proteger los beneficios sacrosantos de un puñado de grandes empresas farmacéuticas. Y en tercer lugar, y de más rabiosa actualidad, la paz y la seguridad mundiales, hoy gravemente quebradas en Ucrania por un autócrata criminal que se pasa por el arco del triunfo el sufrimiento de los pueblos, incluido el suyo, el derecho internacional y los derechos humanos tan trabajosamente consensuados a lo largo de siglos. La segunda cuestión que tenemos que plantearnos es: ¿tenemos tiempo para otro tipo de medidas más graduales, más moderadas, de más lenta ejecución, como piden los retardistas? Fijaros en la aceleración que lleva la historia. Los que tengáis cierta edad, fijaros en las 3 últimas décadas, los 30 últimos años. Y los que no tengáis esa edad, fijaros simplemente en los 3 últimos años. Y quien crea que hay tiempo es que tiene una visión bastante distorsionada de la realidad. Y la tercera cuestión es: ¿qué otras alternativas son deseables y son posibles? Ya sé que algunos criticarán esta propuesta calificándola de utópica. Y de esta manera lo que quieren es descalificarla. Pero no es verdad. La utopía es un lugar a donde necesitas llegar, pero te dicen que no existe. Y te lo dicen normalmente desde una posición de poder. Utopía es amar en libertad, es encontrar tu paz interior, es buscar la armonía con el medio ambiente y con la sociedad. Dicho de otra manera, tener una utopía es tener un lugar a donde ir, un proyecto, una esperanza, un futuro.
Y no tenerla es carecer de todo eso. La Real Academia de la Lengua define así en su diccionario la palabra utopía: plan, proyecto, doctrina o sistema optimista que aparece como irrealizable en el momento de su formulación. Todos los derechos humanos contenidos en esa Declaración Universal a la que antes hemos aludido han sido utopías durante siglos y milenios. Y todavía, por desgracia, lo son en muchos lugares del planeta. Todas las grandes ideas son utopías: la paz, la libertad, la justicia, la democracia. Pero son utopías que necesitamos para continuar adelante. Hay utopías buenas, hay utopías malas, hay utopías regulares, pero hay utopías que son simplemente necesarias y son aquellas que no tienen alternativa. ¿Qué alternativa tenemos si no tomamos en nuestras manos nuestro propio futuro? ¿Vamos a seguir cruzados de brazos esperando un milagro? ¿Vamos a confiar en que las élites que nos han traído hasta aquí de repente se vuelvan altruistas y se vuelvan razonables? O peor todavía, vamos a confiar nuestros destinos, como hacen hoy multitud de gente, y así nos va, así nos está yendo en estos conflictos recientes, en líderes autoritarios y fanáticos que lo único que buscan es saciar sus enfermizas ansias de poder. O vamos a constituir entre todos, individuos, colectivos sociales, pueblos, una internacional de los pueblos por la democracia mundial, por un gobierno consciente de la humanidad, que firme por fin la paz entre nosotros y la paz con la naturaleza. Dos guerras que jamás podremos ganar, porque son dos guerras contra nosotros mismos. Ahora pensad por un momento en un gobierno de la humanidad defendiendo y garantizando los derechos humanos frente a los tiranos, las oligarquías y las mafias, y emprendiendo una defensa de la salud y del medio ambiente en frente de las grandes corporaciones. Si no sois capaces de pensarlo, evidentemente, pues entonces no existirá. Me preguntaréis ahora qué puede hacer cada uno de nosotros, qué podemos hacer los nadies de todo el mundo. No lo sé, cada uno podrá hacer distintas cosas, pero hay algo que todos podemos hacer, que es dar testimonio de lo que pensamos. Por eso os pido, y lo hago por primera vez, que si estáis de acuerdo con lo que estoy diciendo, con los contenidos de este tutorial, hagáis de él la mayor difusión posible. Recordad aquella frase que decía Einstein: el peligro del mundo no está en las malas personas, está en aquellas personas que callan ante la maldad. Las que callan, las que toleran, las que miran para otro lado. Si no pertenecemos a ese tipo de personas, estoy seguro que nos encontraremos en algún momento. Hasta entonces, salud.